porque no todas están presentes en las especies. Por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Sí? Entonces, hablábamos de las ampollares, de las glándulas vesiculares, de la próstata y de las vulvouretrales, que son las, pues que son las glándulas que se encuentran en estas especies. Bueno, vemos algunas diferencias y seguiríamos con el pene. Sí. El pene, como ya hemos dicho, es el órgano copulador del macho. Sí. Y como podemos ver ahí, pues se encuentra en la parte ventral del tronco, contenido parcialmente ahí entre los muslos, y en grandes especies, como en el caso del toro, estamos viendo ahí, sí, se va a encontrar suspendido por un ligamento, precisamente un ligamento que se conoce como ligamento suspensorio del pene. Ajá. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Bueno, este órgano está cuando está en reposo, sí, lo podemos ver envuelto por un anexo de piel, perdón, que se conoce como prepucio. Ahí es donde nosotros lo podemos encontrar cuando el pene está en reposo, ¿no? Cuando está erecto, pues obviamente que sobresale de ese pliegue de piel o de ese anexo de piel, y se puede ver protruido se puede ver por completo, ¿no? Bueno, casi por completo. Está formado por este pene está formado por 3 estructuras de tejido eréctil. ¿Sí? Es lo que está formando básicamente el pene. Y por 3 columnas, 3 estructuras o columnas de tejido eréctil, y se pueden distinguir lo que vendría siendo la raíz, ¿sí?, que se encuentra al inicio, y en donde vemos estas 3 columnas separadas. La raíz, ¿sí? Posteriormente dan vuelta a lo que es el arco isquiático, se unen y forman el cuerpo. Ajá. Y el glande. Ajá. Pues como podemos ver aquí, pues es una expansión de lo que vendría siendo el cuerpo esponjoso. ¿Sí? Entonces, esas serían las 3 partes del pene que se distinguen. Entonces está la raíz, el cuerpo y el glande. Ajá. En la raíz, esas 3 columnas que les comentaba, las podemos ver separadas, están separadas,
Aquí lateralmente podemos ver los pilares del pene. Estos vienen siendo los pilares del pene. Ajá. Nacen de lo que es el arco isquiático. De ahí nacen estas dos columnas. Ajá. Se conocen como pilares del pene. Y la tercera columna de tejido eréctil que les mencionaba, pues lo viene constituyendo lo que es el cuerpo esponjoso. Y si recuerdan, el cuerpo esponjoso pues envolvía prácticamente a la uretra masculina. ¿Sí? O sea, van volviendo en toda su longitud a la uretra masculina, y no es sino hasta la punta en donde se expande y forma lo que es el glande. Ajá. Pero pues acá están separados en la raíz. Ese cuerpo esponjoso empieza con una expansión aquí, en donde envuelve la uretra. Después, inmediatamente después del cuello, del cuello de la vejiga, nace esta expansión de este tejido esponjoso que se conoce como bulbo del pene. ¿Sí? El bulbo del pene, y después se adelgaza y envuelve, o bueno, más bien sigue en su trayecto a la uretra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en la raíz, ¿no? Los dos pilares del pene, el bulbo, ¿sí? El bulbo del pene, y lo que vendría siendo el cuerpo esponjoso, o el cuerpo esponjoso más bien nace del bulbo del pene y envuelve completamente a la uretra masculina y se expande en la punta como glande. Bien, eso vendría siendo la raíz. En el cuerpo, estas tres columnas se unen, ¿sí? Estas tres columnas se unen. Ajá. Y bueno, desde un inicio lo que son los pilares, y después lo que viene haciendo en el cuerpo, vamos a ver que aquí en el cuerpo hay un vamos a ver aquí, vamos a ver que hay una cubierta de tejido fibroso que envuelve a los cuerpos cavernosos, ¿sí? Que se conoce, igual que en el testículo, se conoce como túnica albuginea. ¿Sí? Están completamente rodeados por este tejido fibroso, que les vuelvo a repetir, también igualmente recibe el nombre de túnica albuginea. Pues acá el cuerpo esponjoso, pues ya no hay bueno, ya no es necesario decirles que pues es el que se envuelve a la uretra y se encuentra en la parte ventral de lo que vendría siendo el cuerpo del pene. Ajá. Estos cuerpos cavernosos, y ya lo que viene siendo la punta, sí, se conoce como glande, y no es más que la expansión del cuerpo esponjoso en la punta del pene. ¿Sí? Es lo que se le conoce como glande. Aquí vemos algunos glandes. ¿Sí? Bueno,
¿Qué diferencias podemos encontrar entre los penes de las diferentes especies? En lo que respecta a los cuerpos cavernosos, sí, podemos ver aquí en estos tres que vemos aquí arriba, ajá, que estos cuerpos cavernosos son espacios vasculares bastante grandes, sí, como sería el caso del caballo, del perro, un tanto modificados, del gato y del hombre, ¿sí? Son penes con estas características, en los cuales los cuerpos cavernosos son grandes espacios vasculares que se llenan de sangre, que se tienen que llenar de sangre completamente para que puedan entrar en erección, Sí. ¿sí? Y que reciben el nombre de penes músculo cavernosos. Ajá. Ese es el nombre que reciben. Penes músculo cavernosos. Porque en otras especies, como son los bovinos, los ovicaprinos y los cerdos, estos cuerpos cavernosos no tienen o no existen en ellos esos espacios tan grandes, los espacios son más pequeños. Ajá. Los espacios son más pequeños y lo que predomina aquí es tejido fibroelástico. Ajá. Entonces el pene de estas especies se conoce como penes, precisamente así, como penes fibroelásticos. ¿Sí? Aparte de que, bueno, aquí estamos viendo la diferencia, ¿ven? Un pene músculo cavernoso, vean todos los espacios que están aquí, que se tienen que llenar de sangre, y del lado izquierdo tenemos un pene fibroelástico, ¿sí? Donde los espacios son mínimos, o sea, no necesita tanta sangre para que entre en erección. Y aparte de eso, este tipo de penes presentan, como en el caso del cerdo, presentan en lo que es el inicio del cuerpo, un asa sigmoide. ¿Sí? Esto que vemos aquí arriba vendría siendo el asa sigmoide. Aquí lo vemos del bovino. Este es su asa sigmoide. Este no tiene asa sigmoide porque es el del equino. Tiene pene músculo cavernoso. ¿Sí? Aquí está, en el bovino, su asa sigmoide. Obviamente que esto cuando entra en erección, pues esta asa sigmoide se deshace y permite que el pene protruya hacia afuera del prepucio, salga fuera del prepucio. ¿Sí? En el caso del perro, les mencionaba que es un tanto, su pene está un tanto modificado, ya que aparte de que presenta un pene músculo cavernoso, ¿sí? Va a presentar un segmento de ese pene, va a estar osificado y va a formar lo que se conoce como el hueso peniano. ¿Sí? Este que vemos aquí arriba es el hueso peniano y aquí es donde se encuentra ese hueso peniano. Ajá. Se dice que también en los felinos, pero este está muy reducido de tamaño, muy reducido de tamaño, es más grande
en los perros. ¿Sí? Y ahí es donde encontramos nosotros ese hueso peniano que les había mencionado como un hueso espláncnico, cuando empezamos a ver sistema esquelético. Ajá. Eso es en cuanto al tipo de penes. El glande también presenta sus características en cada especie, ya que podemos ver que en el caso del bovino, por ejemplo, no está muy desarrollado, es insustancial, o sea, no hay un gran desarrollo del glande en estas especies. Ajá. Y en el caso de los ovicaprinos, pues sí presenta un mayor desarrollo, el glande de estos animales, aparte de que presentan esto que sobresale del glande, que se conoce como proceso uretral, y es normal, compañeros, no vayan a pensar que le está saliendo una lombriz, no, es normal, se conoce como proceso uretral, ¿sí? Es el caso de los ovicaprinos. En el caso del equino tiene forma de hongo, ¿sí? Ajá. O por ahí me salió uno chistoso que dice que tiene forma de mantecada. Ajá. Pero no, tiene forma de hongo, ¿sí? Y como podemos ver aquí también tiene, no es tan grande como en el caso de los ovicaprinos, pero también sobresale un pequeño segmento de la uretra. Entonces también tiene su proceso uretral, ¿sí? Aunque pequeñito, pero ahí está su proceso uretral. Y en el caso del cerdo, ¿dónde está el cerdo? Sí, su glande tiene forma de sacacorcho. Ajá. No sé si han observado las pipetas de inseminación para cerdas, pero también presentan así, en la punta de estas pipetas presentan Sí, una formación de así como de tornillo. Ajá. Por estas características que tiene el glande del cerdo. Ajá. Pero también han cambiado, ¿no, profesor? ¿Perdón? Que también ya han cambiado su forma de tornillo, como lo menciona. ¿Por qué? Porque también, bueno, ya hay pipetas que son como, bueno, mencioné que son como forma de hongo también, que están sujetas. Bueno, ahí tengo una. Ajá. Sí, Bueno, sí, pero generalmente las que utilizan en cerdos así tienen una espiral, vaya. Ah, no, bueno, no son precisamente así como estamos viendo el glande del cerdo, sino que sí tiene una parte que se expande, pero tiene una espiral finalmente. Ajá. Estoy hablando de las pipetas. ¿Sí? En el caso del perro, déjenme ver, ¿dónde está? El caso del perro, ¿sí?
Bueno, aquí podemos ver cómo, dónde se encuentra el hueso peniano. Exactamente, si ven, casi se encuentra en la punta, no está a todo lo largo del pene, sino que prácticamente está en la punta de lo que vendría siendo el pene del perro. Pero en lo que se refiere a su glande, lo que viene siendo el glande de esta especie, sí, vamos a ver que presenta una expansión, sí, que se conoce como bulbo del glande, sí, y después viene otro segmento que se conoce como parte elongada o larga del glande, sí, o sea que todo vendría siendo el glande del perro. Comparado con otras especies, pues es el que ha tenido mayor desarrollo, sí. Y y bueno, si esto se tiene que llenar de sangre, pues obviamente que este bulbo del glande se hace más grande, sí, que junto con los bulbos que también se encuentran en la vagina de la perra, sí, también se llenan de sangre y obviamente que esta expansión que presentan estas dos estructuras no permite como se llenan de sangre, se hacen más grandes y entonces no permiten que el pene salga de la vagina de la perra, y lo que sucede nada más es que el animal da la vuelta con una pata sobre el dorso del animal, el pene se hace hacia atrás, y entonces cuando decimos que quedan abotonados, ¿sí? O quedan, como dicen, que ya se pegaron los perros. No, quedan abotonados, ¿sí? Y esto puede ir desde unos minutos hasta, pues a veces hasta una hora o un poco más, ¿sí? Hasta que se descongestiona, el bulbo, el glande y los bulbos vaginales. Entonces ya es cuando disminuyen de tamaño y entonces ya los animales se separan, ¿sí? Porque es la pregunta de cajón, siempre me preguntan eso. ¿Por qué se quedan pegados los perros? Pues es por eso. En el caso de los gatos, Profe, ¿qué? pero en ocasiones, por ese bulbo peniano, ya no se puede retraer el glande del perro, ¿no? Y se queda, se empieza a ahorcar precisamente con el mismo pene se empieza a ahorcar y se empieza a inflamar. Pues si lo separan con brusquedad, sí puede haber lesiones, pero no a nivel de esa estructura, sino a nivel nervioso. Y lo que sucede es que por eso ya no lo puede retraer. Pero hay veces que inclusive a los perros que ya se han castrado, inclusive presentan ese problema. Bueno, yo he visto algunos casos así. Sí, pero es problema nervioso, no es problema del pene. Sí, ahorita vamos a ver que hay músculos músculos esqueléticos que están asociados al pene. Entonces, si hay alguna lesión en algún nervio, pues estos músculos se van a ver afectados. Y es lo que sucede muchas veces. Y esto ha sucedido porque muchas veces dan un abotonamiento no deseado y entonces les empiezan a echar agua, los empiezan a jalar o los empiezan a patear, y eso es lo que causa las lesiones. Bueno, en el caso del gato,
¿qué es lo que sucede con estos animales? Bueno, para empezar, su pene está orientado oblicuamente hacia atrás, como podemos ver ahí. ¿Sí? Ya cuando se pone en erección, vuelve a tomar otra dirección hacia adelante, pero en el caso del glande del gato, podemos ver que presenta unas espículas cornificadas orientadas hacia atrás, pero que, pues bueno, para entrar no tiene ningún problema, pero para salir se abren y desgarran la vagina de las gatas. Por eso es que pegan un grito y las gatas, cuando se separan, pegan un grito y los gatos salen disparados, porque si no se les suenan, ¿sí? Porque porque para las gatas pues es muy doloroso. Ajá. Pero eso tiene una razón de ser, ya que la ovulación de estos animales es inducida, y entonces necesitan de este estímulo para que estos animales puedan ovular. Por eso es que tiene esas particularidades. Bueno, eso vendría siendo pene. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, el prepucio es un anexo de piel de forma tubular que que envuelve el pene, ¿sí? Cuando está en reposo, ya lo hemos mencionado. Ajá. Y va a presentar dos capas. Una capa que vendría siendo una lámina interna o visceral que está en contacto con el pene. Ajá. Y que presenta una gran cantidad de glándulas sebáceas y glándulas sebáceas y tejido linfoide, tejido de defensa. Ajá. Y entonces la secreción de estas glándulas sebáceas y la descamación de las células epiteliales que se encuentran en esta lámina forman un material que parece cera, ajá, o sebo, así, de esa consistencia, que se conoce como esmegma, ¿sí? Y se supone que este esmegma que se forma por esta secreción de estas glándulas sebáceas y esta descamación epitelial que tiene esta lámina, se supone que lubrica el pene para que pueda penetrar más fácil a la vagina. Ajá. Y en el caso del cerdo, pues le da un olor característico. Ese esmegma le da un olor característico a estos animales. Sí, eso es lo que sucede con la lámina interna. La lámina externa, pues esa no tiene ninguna particularidad, ya que se confunde con el resto de la piel del animal. ¿Sí? Tiene las mismas características de la piel externa que presenta el animal. Y esas vendrían siendo las dos láminas que presenta el prepucio, que envuelve al pene. En el caso del cerdo, como particularidad, es que en la parte dorsal de ese prepucio presenta un fondo de saco
que se conoce como divertículo precrucial. Este que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para nada. Ajá, es una particularidad que presenta el prepucio de estos animales, pero que en algunos casos, Ya, África. algunos animales medio mañosos, no me pregunten cómo le hacen, pero se pueden masturbar aquí, en este divertículo. ¿Sí? Y entonces, pues en el caso de un semental con esas mañas, pues se pierde material genético valioso por tener esas prácticas. Entonces, en algunas ocasiones es necesario quitar este divertículo en esos animales que tienen estas costumbres o que agarran esas costumbres. Bueno, eso sería el caso del cerdo, nada más. Bueno, aquí estamos viendo el proceso uretral del pene del borrego, sí, y vean, el pene del toro, pues no es, más bien no el pene, el glande del toro no es muy desarrollado. No está muy desarrollado este glande en estos animales. Bueno, los cuerpos cavernosos, en el caso del perro, del equino, y la túnica albuginea que rodea sus cuerpos cavernosos. Y les decía yo de los músculos asociados al pene. Déjenme buscarlos. Aquí están. Sí. Bueno, están los músculos isquiocavernosos, ¿sí? Que nacen precisamente del isquion. Ajá. Los isquiocavernosos. Y hay otros dos más. Bueno, son dos estos, ¿no? Porque están acá lateralmente nacen del isquion y están lateralmente aquí al pene, que lo envuelven. Sí, esos son los isquios cavernosos, pero hay otro que envuelve en un inicio al cuerpo esponjoso. Sí, aquí lo estamos viendo con el número 11. Y ese es el bulbo esponjoso. ¿Sí? Ese se conoce como músculo bulbo esponjoso. Y hay otro más que nace, pero acá nace desde las primeras vértebras caudales. Sí, es mucho más delgado, es en forma de cinta, va hacia el pene, sí, y se conoce como el músculo retractor del pene. Sí, ese vendría siendo el músculo retractor del pene. Por eso les decía a la compañera que si hay algún daño a nivel nervioso, pues estos músculos no van a funcionar. Ajá. Y menos el retractor del pene. Entonces el pene queda retraído. Ajá. No es tanto un problema del pene, sino es un problema a nivel nervioso, ya que estos músculos quedan sin poder ejercer su acción, sobre todo este retractor del pene.
Y tan tan. Ese es el sistema reproductor del macho. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo dijo que llamaba las glándulas de secreción del esmegma? No, les dije que eran glándulas sebáceas. Ah, sí, Glándulas gracias. sebáceas que junto con las descamaciones del epitelio formaban el esmegma. Yo no dije que había glándulas que formaban el esmegma. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos con el sistema. Si no hay preguntas o dudas, seguimos con Seguimos con el sistema genital de la hembra. Ajá. Y y bueno, como lo hemos venido haciendo en cada uno de los temas, vamos a ver qué órganos están formando este sistema. ¿Sí? Y entonces dentro de los órganos femeninos vamos a ver que están primero también un par de gónadas que son los ovarios. Ajá. Sí, que serían las gónadas femeninas. Ajá. ¿De qué están encargadas ¿de qué están encargados esos órganos? De la ovulación. Pero de la ovulación de aquí. De los gametos femeninos, ¿no? De los óvulos. Ajá. Y también van a secretar hormonas. ¿Sí? Como son los estrógenos y la progesterona en su momento. Ajá. Después igual que en el sistema genital del macho, vamos a ver que viene una serie de conductos que tienen como fin pues conducir esos gametos, esos óvulos fecundados hacia o no, dependiendo, ajá, a diversas partes para que se dé el desarrollo de un individuo. Entonces, después de los ovarios vienen las trompas uterinas. No son trompas de falopio, son trompas uterinas, ¿sí? Que son las que van a captar al óvulo cuando, como dice su compañera, hay ovulación, ¿sí? Y los van a conducir al útero. De hecho, en una parte de estas trompas uterinas es donde se da la fecundación. Después viene el útero, ¿sí? Que es donde se retienen los óvulos fecundados. Ajá. Ahí se nutren, ¿sí? Y pues el individuo se empieza a desarrollar, empieza a tener un desarrollo prenatal. El individuo. Después viene la vagina, que es el órgano copulador de la hembra y que también sirve como canal de parto. Ajá. Hasta ahí le dejamos. El vestíbulo vaginal, no le dejamos ahí. El vestíbulo vaginal lo vamos a ver después. Es parte de la vagina. Entonces le dejamos esta vagina y después viene de la vagina, después de la vagina viene la vulva.
¿sí? Que son los genitales externos o que se consideran como los genitales externos, ya que es lo único que nosotros podemos ver en en estas hembras. ¿Sí? Bueno, esos vendrían siendo los órganos genitales femeninos. Y vamos a ver. Vamos a empezar por los ovarios. En este caso, bueno, vamos a ver que son los ovarios son órganos elipsoidales, que tienen forma de elipse. Sí, van a tener una superficie, como podemos ver aquí, su superficie es irregular. Ajá. No es así como habíamos nosotros dicho de los testículos, cuya superficie es lisa y pareja. Les decía yo que sí, que si haciendo una palpación sentimos que algo sobresale de esa superficie, aquí es corriendo el doctor antes de que pueda pasar otra cosa, una vez que nos diga que por qué se encuentran esas irregularidades. Aquí en el caso del ovario, pues no, esa superficie no es tan regular, sino que es muy, muy irregular. Ajá. Y vamos a ver que al igual que en los testículos del macho, estos ovarios no guardan una relación con el tamaño del animal. O sea, no por ser de una yegua son más grandes, o son de una vaca son mucho más grandes, ¿no? No hay una relación tampoco aquí del tamaño del ovario con el tamaño del animal. Ajá. Bueno, ¿cuál es la posición que tienen estos ovarios en las hembras? En el caso de la perra, los ovarios se encuentran prácticamente en el techo de la cavidad abdominal, caudalmente, como vemos aquí, caudalmente al riñón. Sí, están totalmente, se van hacia lo que es el techo de la cavidad abdominal. Sí, o sea que no recorren mucha distancia a partir de donde se forman. Ajá. Se encuentran prácticamente ahí en esa posición. Ese es el caso de la perra. En el caso de buscarles. En el caso de la cerda, sí, estos ovarios presentan un desplazamiento un poquito más considerable, ya que se van a encontrar prácticamente a la mitad de la cavidad abdominal. Sí, ya no van a estar acá tan arriba de la cavidad abdominal como sucede con los ovarios de la perra, sino que ya se desplazan un poquito más y se van hacia el centro de la cavidad abdominal, más o menos. Ajá. Y ahí es donde los podemos encontrar. En el caso de la vaca, estos se van a encontrar debido al enrollamiento que tienen los cuernos uterinos de estos animales,
que parecen cuernos de carnero. ¿Sí? Lo podemos ver cómo se enrollan aquí. Acá por acá está el ovario. ¿Sí? Entonces, en el caso de la vaca, los ovarios los vamos a encontrar casi a la entrada de la pelvis. Ajá. O sea, se van a encontrar desplazados por el enrollamiento de los cuernos uterinos, así en forma de carnero, casi a la entrada de la pelvis. ¿Sí? Por eso es que los podemos palpar, podemos meter la mano por vía rectal y por medio de una técnica de retracción que pues que en reproducción les van a tener que enseñar, podemos nosotros palpar los ovarios y precisamente ver o sentir esas irregularidades y determinar qué estructura estamos tocando. ¿Sí? Se supone. Y en el caso de la yegua, en el caso de la yegua, también sus cuernos no son tan largos, como podemos ver aquí, entonces no quedan muy alejados también de la entrada de la pelvis, ¿sí? Por lo que también en estos animales, también por vía rectal, también podemos llegar a palparlos, ¿sí? Pero acá hay una técnica para poder llegar a estos ovarios, sobre todo a los de la vaca, que es donde se practica más la palpación. También la yegua, pero no. Salvo algunas circunstancias, aquí lo que se utiliza más es el ultrasonido para revisar algunas estructuras. Se llega a hacer una palpación, sí, en algunos casos. Pero más que nada en la vaca es donde se hace la palpación y en donde se hace la palpación de los ovarios. Ajá. Bueno, entonces esa vendría siendo la posición. Si observamos en un corte a estos ovarios, si hacemos un corte y observamos qué es lo que podemos observar, ¿sí? Vamos a ver que van a estar rodeados por una túnica fibrosa, que adivinen cómo se llama. ¿Albuginia? Túnica albuginia. También reciben ese nombre de túnica albuginia. ¿Sí? Están rodeados por esa túnica albuginia. Y después de esa túnica albuginia va a venir lo que es la corteza. ¿Sí? La corteza. ¿Y qué encontramos en esa corteza?
pues vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar los óvulos, pero en diferentes estadios de formación, ¿sí? Entonces, esta foliculogénesis, porque así se le conoce, ¿sí? Que va a dar lugar da lugar al desarrollo de este óvulo hasta su desprendimiento del ovario, que sería la ovulación. Sí, se le conoce como foliculogénesis. ¿Sí? Y entonces se habla de un folículo primario, ¿sí? De un folículo secundario. Ajá. Y posteriormente, de estos folículos, pues va a haber la salida de este óvulo. ¿Hacia dónde? Pues hacia lo que vendría siendo la trompa uterina. Sí, es cuando decimos que ha ovulado. Ajá. Y a partir de ahí, esto que estaba rodeando al óvulo, que se conoce como células de la granulosa, se organizan y empiezan a formar lo que se conoce como el cuerpo lúteo. ¿Sí? Que en caso de que la hembra no quede preñada, pues va a ir en regresión, o se van a hacer atrésicos hasta formar una cicatriz que se conoce como el cuerpo blanco. ¿Sí? Obviamente durante estas fases que se están dando desde la formación hasta la ovulación, pues aquí hay liberación de hormonas, en este caso viene siendo estrógenos, ¿sí? Y acá de este lado, cuando ya se ovuló y se formó el cuerpo lúteo, pues se va a formar la progesterona, ¿sí? Ajá. Pero esto, bueno, todas estas fases, todo este desarrollo que se da en los gametos, pues obviamente que se va a dar por órdenes por una jerarquía superior, ¿no? Que sería el hipotálamo, ¿no? Ya sabemos que ahí se liberan otras hormonas, empezando por la gonadoliberina, que es la GnRH, que es la que estimula la hipófisis, a la de la hipófisis, para que libere su FSH, que sería la folículo estimulante, para que se empiece a dar el desarrollo de estos óvulos, ¿sí? Y después la LH, para que dé lugar a la ovulación y se empiece a formar este cuerpo lúteo, ¿sí? Y ahí hay una relación de estas hormonas, o se autorregulan, de tal forma que cuando empieza a haber generación de estrógenos, pues empiezan a bajar también los niveles hormonales de la hipófisis, para que dé lugar por ejemplo, de FSH, para que dé lugar a la liberación del LH, y esta finalmente pueda dar lugar a la formación del cuerpo lúteo. Y pues finalmente va a liberar progesterona, para que en caso de que quede preñado el animal, pues es la que va a mantener la preñez en el animal, ¿sí? Salvo algunas características de especie. Pero eso es lo que sucede aquí.
Por eso es que su superficie es tan irregular, y eso es precisamente lo que tenemos que palpar y reconocer qué es lo que estamos palpando, si es un folículo terciario, sí, o si es un cuerpo lúteo, dependiendo de la sensibilidad que tengamos en los dedos y de la capacidad que tengamos nosotros de reconocer cada una de estas estructuras. Porque eso nos va a indicar más o menos en qué estadio se encuentra, ¿no? Porque, por ejemplo, si encontramos un folículo terciario, pues entonces en ese momento nos tenemos que dar cuenta que está en una etapa en la que ya no tarda mucho en ovular, y bueno, su comportamiento también nos lo va a indicar, porque es el comportamiento de célula. Si decimos que está en la etapa de célula, ¿sí? Y cuando se empiezan a dar las otras formaciones, como por el cuerpo lúteo, pues eso ya nos está indicando que está en una etapa de preñez, ¿sí? O que si no quedó preñada, bueno, pues próximamente va a entrar otra vez en célula. Ajá. De ahí lo que nosotros conocemos como el ciclo estral en las hembras, a diferencia de las hembras humanas que tienen un ciclo menstrual, no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que encontramos en la corteza. En la médula, porque también hay una médula, ¿sí? Vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos, arteriales, venosos, linfáticos y nervios. Eso es lo que nosotros encontramos en la médula. Esto que les venía platicando lo encontramos en la corteza, y acá pues está la médula. ¿Sí? Y definiendo, bueno, no definiendo, sino más o menos ubicando las etapas del ciclo estral en la hembra, pues podemos ver que aquí, en esta etapa en la cual se empieza a dar la formación de este folículo terciario y después a la ovulación, pues aquí estaremos hablando de la etapa de proestro y estro, en esta. Y cuando se forma el cuerpo lúteo, pues serían las etapas del metaestro y el diestro. ¿Sí? Encontramos esas dos etapas, tratando más o menos de ubicar lo que viene siendo este ciclo estral en las hembras. Pero bueno, ya. Profesor, ¿Qué? que si puede hacer entrar una compañera que la sacó su internet. Bueno, me acabo de mandar un Aquí hay muchos. Bueno, se llama Liz, no sé si las puede ver por nombre. Pues es que no sé si se acaba de conectar o... No, sí estaba, cuando inicié la clase estaba dentro y ahorita me acabo de mandar que la sacó su internet, que le comentara. Sí, profe, a mí también me mandó mensaje, soy la jefa del grupo y sí, estaba en la clase y me mandó mensaje. Profe, también mi compañero que se llama Kevin, él sí estaba porque es el que siempre dice buenos días compañero y profesor, así que él sí estaba. ¿Seguro? Kevin, acéptelo, y él sí estaba desde hoy tempranito. En el caso del ovario de la yegua, no es tanto que presente una forma elipsoide como vemos aquí. Aquí presenta más o menos la forma de un riñón. Sí, en el caso del ovario de la yegua. Y las zonas que habíamos descrito anteriormente se van a invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que la corteza, la médula lo vamos a encontrar inmediatamente después
de la túnica albuginea, ¿sí? Y la médula, perdón, la médula la vamos a encontrar hacia la periferia, después de la túnica albuginea, ¿sí? Entonces por eso vemos aquí una gran cantidad de vasos sanguíneos, arteriales, venosos y vasos linfáticos. Y la corteza la encontramos en el centro, ¿sí? Ahí encontramos nosotros la corteza. Y es que en estas especies hay un sitio específico de ovulación que se conoce como la fosa ovulatoria, ¿sí? Es un sitio específico de ovulación en el caso de las yeguas. Ajá. Por eso es que no se realiza tanto la palpación del ovario de las yeguas, porque al contrario del de las vacas que se puede retraer, también se puede retraer, se puede llegar a ellos, pero o sea, nosotros palpamos la superficie de los ovarios de la vaca y podemos sentir esas estructuras que habíamos mencionado, pero en el caso de la yegua sí es un poco más complicado, no es tan fácil por esta situación en la que se presentan invertidas, ¿no? O sea, la médula la encontramos hacia la periferia y la corteza la encontramos prácticamente al centro, ¿sí? Entonces se dificulta un poquito más estar ahí llegando, queriendo ver si hay un folículo o si hay un cuerpo lúteo. No es así tan sencillo. ¿Ok? Y bueno, como quiera que sea, independientemente de la posición que tengan los ovarios, tiene su medio de sostén, de peritoneo, ¿sí? Y ese medio de sostén se conoce como mesoovario, ¿sí? Así es como se le conoce, como mesoovario, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver algunos ovarios. Ajá, así es como se vería supuestamente la superficie de un ovario, ¿sí? Podemos ver todos estos chipotes que tiene aquí, los cuales podemos ver aquí, por ejemplo, nos indican que hay ya un folículo terciario, pero también acá está un cuerpo lúteo, sí, que ya está en regresión. ¿Sí? Ahí está el corte de lo que vendría siendo ese cuerpo lúteo, perdón, ese folículo y el cuerpo lúteo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este chipote y aquí entre un folículo y un cuerpo lúteo? Pues es la consistencia. En el folículo terciario o en los folículos podemos ver que hay una acumulación de líquido, entonces si nosotros apretamos vamos a sentir un peloteo en el dedo. Ajá. Y si nosotros tocamos un cuerpo lúteo, pues va a ser una estructura sólida, ¿sí? No lo vamos a sentir tan blando como podría ser un folículo en desarrollo. Eso viene siendo ovario. Después
Después del ovario vienen las trompas uterinas. Como habíamos mencionado, son los que se encargan de captar al óvulo que se desprende en la ovulación. ¿Sí? Y como podemos ver ahí son conductos, son conductos porque son dos ovarios, pues hay dos trompas uterinas. Son conductos estrechos, ¿sí? Conductos estrechos con una gran cantidad de flexuras. Como podemos observar en este esquema, o como podemos ver aquí, es como se verían esas trompas uterinas. Déjenme ver otro. Aquí está perfecto. Bien. Sí, son una vaca, así es como se ven esas trompas uterinas, no tan esquemáticas como la que vimos anteriormente. Se le describen tres partes a esas trompas uterinas. La primera parte, que es la que está en contacto con el ovario, se conoce como infundíbulo. Sí, infundíbulo porque tiene forma de embudo, por eso recibe ese nombre. Infundíbulo. Y y en su borde libre, no se llega a notar aquí, pero en su borde libre presenta proyecciones en forma de dedo, que sirven para captar al óvulo. No dejarlo ir hacia la cavidad abdominal, porque si no, olvídense. Un embarazo ectópico, pues es que no es muy que se puede dar, sobre todo en la mujer. Sí, pues es de mucho cuidado. Entonces, ese libro se encarga de captar ese óvulo, sí, porque esas fimbrias se conocen como fimbrias, estas proyecciones en forma de dedo que se encuentran aquí en la orillita de esta parte de la trompa, aquí, sí, se mueven, esas fimbrias se mueven y entonces no dejan escapar al óvulo, sino que lo llevan hacia la trompa, ¿no? Hacia las otras partes de la trompa. ¿Sí? Bueno, después de ese infundíbulo, viene una expansión de este tubo, viene una expansión, ¿sí? Que se conoce como ampolla. ¿Sí? Apaguen su micrófono, por favor. ¿Sí? Una de esas expansiones se conoce como ampolla. ¿Cuál es lo destacado de esta parte de la trompa uterina? Es que ahí es donde se da la fecundación. Ahí es donde están los espermatozoides esperando al óvulo para fecundar, ahí en la ampolla. ¿Sí? Y después de la ampolla viene lo que vendría siendo el istmo. ¿Sí? Y después viene lo que vendría siendo el istmo. Acá está. El istmo. Y el istmo
se conecta con el cuerno uterino en la unión útero-tubárica. Sí, ahí es donde se conecta esta trompa. El istmo de la trompa uterina se conecta aquí con el cuerno uterino. ¿En dónde? Pues en la unión útero-tubárica. También tiene su pliegue de peritoneo de sostén. Sí. Y este se conoce como mesosalpinx. ¿Le suena el nombre? ¿No le suena el nombre? Porque es un nombre que se les da también a la trompa uterina. Es el salpinx. Entonces, cuando a las mujeres les hacen una salpinoclasia, ¿qué sería la salpinoclasia? Es la ligadura de las trompas de falopio. De las trompas uterinas. Uterinas, perdón. Se me fue. Lo siento. Exactamente. Eso es lo que se refiere a la salpinoclasia. La ligadura de las trompas uterinas. Preguntas. Eso viene haciendo las trompas uterinas. Preguntas, dudas, ¿no? Bueno, pues seguiría el útero. El útero es la parte más la parte más grande del aparato reproductor. ¿Sí? Y es donde, como podemos ver aquí, anidan los óvulos fecundados, ¿sí? Y y se da el medio adecuado para que el individuo se pueda desarrollar. Ajá. Ya sea un producto o varios. Ahí se reparten o se acomodan en esta parte del tracto reproductor. Ajá. De acuerdo al desarrollo que presentan, sí, porque finalmente son conductos son conductos los que se empiezan a desarrollar. En este caso son los conductos de Müller los que se empiezan a desarrollar en un inicio para dar lugar y cuando se trata de una hembra, pues esos son los que se desarrollan y van a dar lugar al útero. Sí, porque están los conductos de Wolf, pero esos pertenecen al macho.
Los conductos de Miller se empiezan a desarrollar, ajá, pero en ese desarrollo va a haber un grado de unión mayor o menor dependiendo de la especie. Déjenme buscar mi cuadro donde se puede ver eso. ¿Sí? ¿Dónde está? Entonces, les decía yo que ese grado de unión va a variar de acuerdo a la especie. Y pues en donde se da un mínimo de unión o casi nulo, es en el caso por ejemplo, del útero de la coneja, sí. Y entonces ahí vemos que pues ese útero se conoce como útero doble, ¿sí? Casi no está unido ese útero, entonces se conoce como útero doble, ¿sí? Y ya después de ahí viene una serie de uniones un poco más estrechas y y tendríamos el útero bipartido. Aquí, bueno, ya hay un mayor grado de unión, que sería el caso de la vaca, ¿sí? Los ovicaprinos y la yegua, podríamos decir que tiene un útero bipartido, ¿sí? Así es como se le denomina, como útero bipartido. Y el bicorne, que vendría siendo el de la cerda, la perra, la gata, ¿sí? Y el que tiene mayor unión es el de la mujer, y este se conoce como útero simple. Ajá. Entonces, esos son los diferentes tipos de útero que podemos encontrar en las especies: el doble, el bipartido, el bicorne y el simple. Y ahí le dejamos por hoy. Nos vemos mañana. No se les olvide poner su nombre. Conforme se vayan desconectando, pongan su nombre y su grupo, por favor, para el pase de lista. Y nos vemos mañana, chavos. Ok, profe. Ojo, espérame. Gracias, profe. Espérame. Termino con genital de hembra, que ya no me lleva mucho tiempo. Termino con glándula mamaria, que tampoco me lleva mucho tiempo. Y terminamos el curso, señores, ¿eh? Así es que váyanse teniendo a estudiar también, porque sería nuestro cuarto examen próximamente. ¿Sale? Nos vemos entonces. Nos vemos, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.
Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hoy fue hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, profe. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos mañana, profesor, que esté bien. Hasta mañana, igualmente. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profe, cuídese. Hasta mañana, igualmente. Hasta mañana, profesor. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, cuídese. Nos vemos, Alison. Hasta luego.